Comienza Canarias Conduce Segura. Esta sección está patrocinada por Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. Nuevamente con todos ustedes, una semana más en Canarias Conduce Segura. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, la posición de manos en el volante. Y es que el volante hay que cogerlo con las dos manos. Recordamos cuando estábamos en la autoescuela que nos decían las dos manos al volante en las 10 y 10 o 10 menos 10. Y es que conducir es una actividad de riesgo. Si yo voy conduciendo con una mano sola, tengo muchas posibilidades, en caso de un reventón de neumático o de un sobreviraje, que el coche se nos vaya de la parte trasera, de perder el control. Si lleváramos las dos manos en el volante, podríamos controlarlo. Es igual, si yo me apoyo ahora mismo en esta barandilla con una mano sola, hay muchas posibilidades que la mano se me deslice. Si estuviera apoyado con las dos, lógicamente va a ser mucho más difícil que me pueda caer. Así que, de esa misma manera que utilizamos las dos manos para muchas cosas en el día a día, en el volante también. Esta sección está patrocinada por Mutua Tinerfeña. Desde el pasado 11 de noviembre, Tráfico comenzará a vigilar y multar por medio de las cámaras instaladas en algunas vías y que pueden grabar lo que sucede dentro de los vehículos. Serán 200 euros de sanción y 3 puntos de retirada del carné a aquellos conductores o conductoras que circulen sin tener puesto el cinturón de seguridad o hagan uso del teléfono móvil. Las cámaras se sitúan en la autopista TF1 y en la TF5 en los puntos kilométricos 3,5. Uno de los comentarios más generalizados suele ser el de que estas medidas se toman con fines recaudatorios. Pues vamos a darle una serie de datos y juzguen ustedes mismos. El 22% de los conductores y pasajeros fallecidos en turismo y furgonetas en 2016 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Aumenta en 3 el número de fallecidos que no hacían uso de dicho dispositivo de seguridad y en turismo llegando hasta 129. En el caso de las furgonetas desciende a 18 los fallecidos que iban sin cinturón de seguridad, que fueron 24 en 2015. Con respecto a la utilización del móvil, apartar la mirada del volante para atender una llamada o para leer un mensaje en el móvil puede ser el inicio de una tragedia. Casi el 30% de los siniestros de tráfico mortales o graves están causados por las distracciones, como sucedió el año pasado. Y la primera causa de distracción es el teléfono móvil, que se ha convertido en los últimos años en el factor más frecuente de despistes al volante. Atender una llamada puede llevar a la pérdida de importante información, incluso utilizando un sistema de manos libres, pero recibir o enviar un mensaje hace que un conductor recorra decenas de metros a ciegas sin percibir el 40% de las señales y de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, maniobras de otros vehículos, giros, adelantamientos, etc. Pese a que las cámaras solo captan al conductor del vehículo, desde Canarias Conduce Segura le recordamos la obligación y la importancia de que todos los ocupantes del vehículo lleven perfectamente abrochado el cinturón de seguridad o el sistema de retención correspondiente. Confiar es saber disfrutar cada momento con los que más quieres. Confiar es saber que tus proyectos se harán realidad. Confiar es saber que puede hacerlo como tú lo hiciste. Confiar en alguien de verdad significa compartir. En Mutua Tinerfeña llevamos más de 80 años compartiendo esa confianza con nuestros clientes, en todos los ámbitos de su vida. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua. Esta sección está patrocinada por Fundación Cepsa. Como
como bien decíamos al inicio del programa, las dos manos en el volante, en la posición 10 y 10, 10 menos 10. Recordamos, ¿vale?, que en los programas anteriores decíamos que para tener una posición correcta hacia el volante teníamos que estirar cualquiera de los dos brazos y que la muñeca quedara encima del aro del volante. Muy bien, ya sabemos que eso lo hemos hecho y esta sería la posición a la hora de conducir. El volante lo cogemos con firmeza, pero nunca con rigidez. Alguna vez seguramente se habrán subido en un kart, han ido a los karting, después de dar 8 o 10 vueltas, los antebrazos terminan totalmente destrozados. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en tensión, agarramos el volante con mucha fuerza. Lógicamente, cuando nosotros conducimos tenemos que conducir de una manera relajada, pero concentrada en la carretera. No tenemos que ir con esa tensión al volante. De esa manera podemos conducir de una manera mucho más segura y más tranquila. También bien es cierto que adquirimos una serie de manías a la hora de conducir, a la hora de guiar el volante, ¿no? De todos es conocido, conductores que habremos visto, pues las dos manos abajo, meter la mano por dentro, conducir con una sola mano, conducir con la mano apoyada sobre el volante, apoyada en la ventana, con la mano por fuera, con la mano en el techo, cosa que todavía a día de hoy no comprendo cómo se puede hacer, de conducir con una mano en el techo y qué finalidad tiene, la verdad. Es una cosa que es algo pues, que todavía está ahí, intentamos descubrirlo, pero creo que va a ser muy difícil. Y lógicamente hay otras cuestiones también, otras manías, como puede ser la del palmeo. Típico conductor que es muy habitual que esté haciendo este gesto a la hora de conducir. Muy peligroso, ya que lógicamente, por ejemplo, si estamos en una zona de calles estrechas, el hecho de que yo gire el volante de esta manera, primero que se me puede escapar, y como bien han visto, el volante ha vuelto a su posición inicial. Podemos chocar contra el bordillo, o incluso al girar la rueda puede chocar también contra el bordillo y quitarnos el volante de la mano. Si estuviéramos en una rotonda, empezamos a girar y por un bache, porque nos sude la mano, podemos perder el volante de las manos. Y vuelvo y repito, la dirección vuelve a su posición original. También solemos ver conductores que hacen este tipo de movimientos. Ahora mismo yo no sabría cuántas vueltas le he dado. Si vuelvo a deshacer, a lo mejor me paso. Y encima lo que estamos haciendo es, cada vez que giramos, parar la dirección y aumentar el radio de giro de volante. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues intentar aplicar una serie de técnicas, ¿vale?, que son muy facilitas y que seguramente cuando las vean y las pongan en práctica van a ver lo cómodo que luego va a ser conducir, y sobre todo que no vamos a tener que hacer tantos gestos o tantos movimientos a la hora de escoger una curva. Las curvas las dividimos en tres: una curva de radio fácil, por así decirlo, media y una curva cerrada. Si yo agarro el volante, como siempre hemos comentado, ¿vale?, y tengo una curva como pueden ser las de las autovías, autopistas, pues ese tipo de curvas se necesita solamente girar, como bien estamos viendo, y el tope está cuando el codo nos toque en el costado. Ese sería el tope de giro de volante con este tipo de técnicas, ¿no? Si nosotros necesitamos un poquito más de dirección, empiezo a girar a la derecha, y cuando ya el codo me ha tocado el costado, abro la mano que tengo debajo y dejo deslizar el volante tirando con la mano que tengo encima. Ya vuelvo a recuperar giro de volante sin necesidad de, por ejemplo, bajar una mano, o incluso, también una costumbre, meter la mano por dentro, y luego al final podemos llegar hasta cruzar las manos cuando volvemos a deshacer el giro. Con lo cual giramos a la derecha o giramos a la izquierda. Si necesitáramos ya girar en una curva muy cerrada, tendríamos que prepararnos con un poquito de antelación. Si la curva es hacia la derecha, yo voy la mano derecha a subirla a la 12. Abro la izquierda y empiezo a girar. Cuando ya nos choque en el costado, ya se ha convertido en una curva media, como bien decíamos antes. Abro la mano que tengo debajo y sigo tirando con la otra. Hemos dado 360 grados de giro de volante sin necesidad de soltar ni las manos ni hacer varios movimientos, sino con un movimiento solo. Entre más rápido se hace, lógicamente es mucho más sencillo. Giramos,
de 160 grados de giro de volante. Hacia la izquierda, pues lo mismo. En todo momento somos nosotros los que estamos gestionando el timón, que en este caso es el volante. La mejor manera de verlo, pues en carretera. Nos ponemos a ello y vamos a bajar hacia el municipio de Garachico. Estamos en el Tanque, en Tenerife, y es una carretera muy sinuosa. Vamos a ver qué tipo de movimientos tenemos que hacer a la hora de conducir. Las manos prácticamente parece que están pegadas al volante. Necesito un poco, abro un poquito la mano de abajo. Y completamente donde estamos ahora, que es una recta, pues no hace falta quitar las manos del volante. No ponerla encima de la palanca de cambio, en el asiento, o como bien decíamos antes, en la ventana o por fuera. Empezamos a girar y no necesitamos más que un poquito de giro de volante para entrar en esta curva de izquierda. Otra curva más. Y la mirada siempre al frente y lo más lejos posible para ver qué tipo de curvas nos vamos a encontrar. Viene una curva cerrada, nos preparamos, la mano a la derecha la subimos a las 12 y empezamos a girar. No necesitamos ni girar completamente porque tampoco la curva es muy cerrada. Conductor que iba hacia arriba, conduciendo con una mano, lógicamente pues prácticamente se metió en el carril nuestro. Muy importante lo de los pulgares por dentro, porque así nos estamos sujetando nosotros mismos también a nuestra mano. En caso de que nos sudara la mano o un bache, podemos, si llevamos el pulgar por fuera, que se nos escape el volante. Otra curva cerrada a izquierda, me choca en el costado, abro y con la técnica de la curva media puedo cogerla pues, con total serenidad y sobre todo una firmeza, pero no una rigidez al volante. Los coches de hoy en día han evolucionado, la tecnología lógicamente ha evolucionado. Tenemos direcciones asistidas, no esas resistidas antiguas que sí a lo mejor hacía falta pues meter la mano por dentro del aro del volante o ayudarnos de las dos manos para girar en una curva. Todo avanza, pero parece que la conducción, el estilo de conducción se ha quedado un poco obsoleto. De ahí que estas nuevas técnicas pues, nos ayuden a ir más cómodos y sobre todo más seguros en carretera. Hasta para accionar mecanismos como el parabrisas o el indicador, solamente con bajar un poquito nos permite poder pues, accionarlo sin quitar la mano del volante. Si por el contrario fuéramos a conducir sobre pistas de tierra, sí es aconsejable poner los pulgares por fuera, ya que cualquier bache que cojamos nos puede quitar el volante de la mano, incluso nos puede luxar el pulgar, porque bueno, nos da ese fuerte golpe que no lo esperamos ante ese tipo de baches que pueden haber en carretera. Una manera cómoda, sencilla y sobre todo segura de utilizar el volante. Les recomiendo que la pongan en prueba. Esta sección está patrocinada por Fundación Cajamar. Pues como bien decíamos, hoy vamos a hacer un estudio de esa señal stop. Y estamos en un centro de infantil y primaria para preguntarles a los peques, y no tan peques, qué significa la palabra stop. Niños y niñas que no son conductores, pero queremos saber si saben el significado de la palabra y de la señal stop. Me llamo Aroa y estoy en quinto de primaria. ¿Qué significa la palabra stop? Stop significa parar.
Hola, me llamo Yedei y tengo 10 años y estoy en quinto de primaria. ¿Qué significa la señal stop? La señal stop significa que paremos para dejar pasar a cualquier coche o persona. Hola, me llamo Yamilei y estoy en sexto de primaria. Yamilei, ¿los coches tienen que parar cuando ven la señal stop? Sí, ¿Y qué significa entonces stop? parar. Hola, mi nombre es Ángelo, estoy en sexto de primaria. Si yo te digo que empieces a hablar y de buenas a primera te digo stop, ¿qué haría? Parar, ¿Y los coches qué tendrían que hacer cuando ven la señal de stop? pararse. Vale, un stop, la misma palabra lo dice, no es lo mismo que un ceda al paso. Un stop significa que el coche, la guagua, cualquier vehículo tiene que parar, pero no parar solamente como un ceda al paso. Parar, vengan coches, vengan peatones, vengan lo que hay que parar. Pase lo que pase, no es lo mismo que el ceda al paso. El stop es una cosa respetable. Sí, un stop es para que los conductores paren y de paso a la gente, ¿no? Y después está el ceda al paso. Si están encendidos los semáforos para el peatón. Para el peatón. Claro. Cuando a usted le dicen stop, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Esto, claro, que tengo que parar, Parar. claro, para que los coches pasen. La palabra stop. Pues creo que parar, ¿no? Parar, hay que parar. Esta sección está patrocinada por Dorada Sin con Limón. En un porcentaje muy elevado, cuando hay accidentes hay lesiones. Esas lesiones hay que tratarlas, lógicamente. Hoy nos encontramos en un centro de rehabilitación. No nos hemos equivocado, estamos en la sección La Entrevista y queremos entrevistar a un rehabilitador para ver cuáles son las lesiones más habituales y sobre todo cómo identificar aquellos fraudes. Soy Isabel Nicolás, soy fisioterapeuta del centro SPEM, en el que nos dedicamos, estamos especializados en accidentes de tráfico, en la rehabilitación de los accidentes. Los pacientes que nos acostumbran a venir han sufrido un accidente de tráfico, tanto puede ser en moto, en coche o en atropello. Normalmente, cuando son de coche, normalmente como el coche es alcanzado, es un accidente donde el efecto sorpresa, el efecto afecta, ¿no?, en el cuerpo del paciente, porque es un efecto, hay un balanceo del paciente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, muchas veces inconsciente del propio paciente, y esto provoca ciertas lesiones que a la larga son difíciles de tratar. Lo que más, el latigazo cervical, porque la cervical es una zona que se mueve mucho, entonces vienen sobre todo por este tipo de patología, único que a veces también pues, las lumbares son afectadas, lesiones de hombro, de musculatura del hombro y del tronco, pero todo viene por eso, porque tanto una persona, depende cuál sea su posición en el coche, depende de si el alcance ha sido por detrás, por los lados, por delante, pues no le afectará de una manera u otra. Y claro, y el diagnóstico que se puede llegar a tener, el diagnóstico depende mucho del profesional, como hay muchas estructuras que pueden estar involucradas, tanto de la columna vertebral, ligamentos, músculos muy pequeños, músculos más grandes, o sea, todo eso hace que el diagnóstico dependa mucho del profesional y que sea muy personalizado y una gran valoración, ¿no? Por detrás tiene que haber un trabajo de valoración bien tratado para que después del tratamiento sea lo más personalizado posible, que sea lo más lo más próximo a lo que está sufriendo, ¿no?, el paciente. A veces tenemos pacientes de que sus secuelas son mayores que otros, depende también del accidente o no, porque también lo que pasa es que también al haber un efecto sorpresa muy grande, a veces también hay un trauma para parte del paciente, que también hay una parte psicológica que es importante, ¿no?, tener en cuenta en este tipo de accidentes de tráfico. Vale, más
el porcentaje, nos valoramos más qué es lo que la DGT puede llegar a publicar o no, ¿no? Ellos hacen unas estadísticas cada año y ellos tienen más el control de que... Entonces, en general, ha sido un descenso a nivel tanto de Canarias como a nivel español, ha habido un descenso. Y realmente del año del 2017 aún no tenemos valores, porque no se publicarán hasta el próximo año, pero el 2016 sí, y Canarias bajó, pero muy poquito, ¿no? Pero bueno, en general hay cierto descenso de lo que son los accidentes de tráfico. Por sexo, aquí lo que nos llega es bastante, tanto hay hombres como mujeres, no hay ningún, no se especifica tanto si son hombres o mujeres. Lo único que sí, que cuando uno lee un poco las estadísticas o lo que va publicando la DGT, sí que es verdad que a veces en lo que es más, el fallecimiento se da más en varones que en mujeres. Entonces depende más de eso, es como el accidente normalmente se dan al día a día, durante la semana, comprende edades de los 25 a los 55 años y claro, es que todo el mundo está en la carretera yendo a trabajar, haciendo las cosas del día a día y de alguna manera todo el mundo está en la misma probabilidad, ¿no? ¿Y el número de menores es elevado o por el contrario son casos aislados? Menores son casos aislados, como comentaba, como son normalmente es gente activa, ¿no? Y que se mueve durante el día a día, y normalmente los menores son horas que acostumbran a estar en colegio, otras actividades, son casos aislados. A veces sí que nos comentan padres pues, que están sus niños más pequeños, ¿no? De 0 a 4 o 5 años, sí que, pero por suerte, sea porque tienen mejor protección, las sillas son mejores o están más bien cogidos, por suerte normalmente no dan lesiones ni patología. Normalmente siempre nos vienen los padres con las lesiones y los problemas relacionados con el accidente de tráfico. La lesión del accidente de tráfico, como es una lesión por sorpresa, que el cuerpo realmente no espera ese impacto, las contracturas que se provocan solo se pueden provocar si coges por sorpresa al cuerpo. Entonces nosotros como profesionales, hay sin entrar en protocolo, pero hay ciertas lesiones, hay ciertas zonas del cuerpo y la tensión que tienen y la contractura que tienen que son muy características del accidente de tráfico por el alcance, ¿no? Que ha tenido el paciente, la persona por el coche, ¿no? Entonces es difícil que una persona venga no teniendo, o sea, enseguida puedes ver si una persona ha venido por accidente de tráfico o realmente está fingiendo algo, ¿no? O sea, si llegan aquí realmente es que tienen una cierta patología, también los seguros, las mutuas ya tienen mucho cuidado y intentan pues, valorar muy bien. Es difícil que una persona pueda llegar a engañar a tantos profesionales, ¿no? Por ejemplo, los fisioterapeutas que estamos tan al día a día con los pacientes, ya ves el tipo de paciente, la persona, el motivo, todo. Entonces, si hubiera, que no es un caso bastante aislado, alguna persona que quisiera engañar, ¿no? A los seguros y tratarse de una forma gratuita o una forma, pues puedes intuirlo y puedes actuar, ¿no? Si fuera el caso, pero es difícil por el tipo de lesiones que se acostumbra a hacer. Las lesiones no, pueden ser evitadas las infracciones en la carretera, puede ser evitado el no usar el móvil en la carretera, puede ser evitado no beber y coger el coche, no tomar drogas, no conducir de una forma segura, o sea, egoístamente y poniendo en peligro a los demás, no haciendo bien cuando uno mismo como peatón puede observar los coches a veces que, por ejemplo, no ceden el paso en los pasos de peatones, no hay ninguna reducción, no se colocan bien cuando en las incorporaciones, que sobre todo en las incorporaciones es uno de los sitios que más accidentes de tráfico hay, pero porque los coches los que van por la vía no pasan hacia el carril izquierdo y no dejan incorporar. Entonces es más educación vial el problema, más que las lesiones. El paciente la gran mayoría de ellos, el 80%, te dice ojalá no estuviera aquí,
porque para ellos es un cambio en su vida muy grande, es un cambio social, un cambio laboral. El cuerpo ya no vuelve a ser el mismo, por mucho que tengan una calidad de tratamiento al máximo, siempre será una zona un poco débil para el paciente, ¿no? También hay lesiones y lesiones y para ellos es un cambio total de su vida, porque realmente han sido hospitalizados y ya no hablamos pues las personas que pierden a sus familiares por causa del accidente de tráfico, ¿no? Entonces se puede cambiar la actitud en el volante, pero no las lesiones. Las lesiones están ahí y lo único que podemos hacer los profesionales para los pacientes es poder intentar que tengan las menos secuelas posibles y que, dentro de lo malo, que no les haya afectado mucho socialmente, laboralmente y en todos sus ámbitos de su vida. Confiar es saber disfrutar cada momento con los que más quieres. Confiar es saber que tus proyectos se harán realidad. Confiar es saber que puede hacerlo como tú lo hiciste. Confiar en alguien de verdad significa compartir. Y en Mutua Tinerfeña llevamos más de 80 años compartiendo esa confianza con nuestros clientes, en todos los ámbitos de su vida. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua. Esta sección está patrocinada por ACASEF. Hoy, en nuestra sección de curiosidades, el stop. Si nosotros no habláramos y viéramos esta señal, de seguro que ya nos viene a la cabeza parar. O si yo les digo a ustedes que van por la calle stop, el primer gesto de ustedes será parar. Pero realmente, ¿paramos en los stop? Vamos a ver qué es lo que pasa. De 12 coches que han pasado, solamente 2 han hecho el stop y uno de ellos de autoescuela. De seguro que todos esos conductores hubieran sido multados, así que no se quejen luego si les llega una multa por saltarse un stop. En el stop hay que parar, detener el vehículo, no es un ceda al paso. Y si no me creen, vamos a una autoescuela y lo preguntamos a los profesionales del sector. Muy buenas, vamos a explicar qué es una señal de stop, cuál es su significado. Stop, como su nombre indica, es detención obligatoria. Obliga a detener a todos los usuarios en cualquier condición. No es necesario que se aproximen vehículos, ya que la propia señal nos dice stop, detención obligatoria. Nos dice que tenemos que detenernos ante la línea de detención más próxima que haya, inmediatamente antes de la intersección. Hay que detenerse en todas las condiciones. Es más, nos dicen que si desde la línea de detención no tuviéramos visibilidad suficiente, tendríamos que avanzar y nuevamente hacer otra detención, igualmente en las mismas condiciones, detener totalmente el vehículo para observar desde ese lugar que vemos con seguridad si se aproxima algún vehículo. En todas las condiciones, en todos casos, tenemos siempre que detenernos. Detención obligatoria. Aunque la vía se encuentre vacía, nos obliga a detenernos. Vamos a decir que es como hablar de un semáforo en rojo, el cual nos obliga a detenernos en todas las circunstancias.
Hasta aquí el programa de hoy. Han visto la importancia de llevar las dos manos siempre al volante. Es como si tocáramos una guitarra, la tocamos con las dos manos. Pues conducir, debemos de utilizar las dos manos. Hasta la semana que viene.